Hola, bienvenidos al canal y gracias por acompañarnos en este día, en el que como sorpresa vamos a inaugurar una nueva línea de contenido en nuestro espacio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, solo por su título, promete un intenso debate. ¿Las industrias y el sector productivo necesitan subsidios en la tarifa energética? A partir de esta pregunta, vamos a recorrer ejemplos y casos de geopolítica energética e industrial que están redefiniendo la competitividad en el mundo. Bueno, no perdamos tiempo, vamos con nuestra cortina de apertura y enseguida comenzamos con la presentación. En esta presentación vamos a tratar de mirar la energía con una lente distinta, no como una factura que molesta a fin de mes, sino como un instrumento de política industrial y de poder geopolítico. El estudio base al cual pueden llegar a tener acceso y que motiva en definitiva esta charla plantea algo muy claro. El costo y la disponibilidad de energía funcionan como un impuesto o un subsidio implícito a la competitividad de cada país. Y entonces vamos a hablar un poco de la energía como política industrial. El triángulo que ustedes están viendo en la pantalla resume una lógica. Lo que decide o lo que se decide en política energética se traduce en costo final para la industria. Y esto, evidentemente, define buena parte de la competitividad frente, por ejemplo, a otros países. Es decir, no alcanza a contener recursos. Lo que importa es cómo se regulan, cómo se convierten en infraestructura y qué señales de precio se dan al sector productivo. A lo largo de las próximas diapositivas vamos a comparar 4 modelos clave: Estados Unidos, China, la Unión Europea con foco en Alemania y Corea del Sur. Veremos cómo se integran energía, industria y clima y qué significa eso para decidir dónde se instala, por ejemplo, una fábrica. Y a partir de allí extraeremos orientaciones para países como el nuestro que hoy están redefiniendo su lugar en el mundo. Empecemos entonces por el mapa comparado de esas estrategias. Y bueno, como punto de partida, como para ordenar el tablero, digamos, partimos de esta matriz comparada. Estados Unidos, que apoya su poder industrial en el gas y el petróleo propio, con una gran infraestructura de transporte y un mercado interno muy líquido. Eso se traduce en costos energéticos e industriales relativamente bajos y previsibles, que hoy atraen inversiones manufactureras intensivas en energía. China, su gran confrontación, está combinando carbón doméstico barato con una expansión masiva de renovables y un fuerte control estatal de tarifas. Ese cóctel le permite ofrecer electricidad muy competitiva a sus polos industriales y dominar cadenas de valor intensivas, tanto en energía, que van desde el acero al cemento, incluyendo baterías y obviamente paneles solares. La Unión Europea y en particular Alemania basan su transición en renovables, pero con fuerte dependencia del gas importado y un precio del carbono muy elevado. Eso tensiona la competitividad de su industria pesada. Corea del Sur, podríamos decir que tiene escasos recursos propios, se apoya en la energía nuclear y en una planificación de largo plazo. ¿Para qué? Para asegurar estabilidad de costos a sectores como el acero, la construcción naval y los semiconductores.
Esta foto inicial nos muestra que cada potencia ha integrado deliberadamente energía e industria. En la siguiente presentación vamos a ver el duelo concreto entre Estados Unidos y China en torno al costo de la energía. Si pensamos en competitividad industrial pura, el duelo central hoy es obviamente Estados Unidos-China. Estados Unidos logra cambiar su matriz gracias al desarrollo del shale gas, marcos regulatorios favorables, inversión en Astram Ministerial y un mercado de referencia, el Henry Hub, que mantiene precios significativamente más bajos que los que pagan muchos países importadores. Ese gas barato combina una infraestructura de transporte interna que explica el regreso de las industrias electrointensivas a territorio estadounidense. China, en cambio, parte de una realidad totalmente distinta. No tiene gas tan barato, sí utiliza carbón propio, tiene una capacidad de inversión masiva y el Estado es el que coordina los precios y las tarifas. Sostiene parte de su competitividad con electricidad de origen fósil de muy bajo costo, pero contamina, sí. Entonces, al tiempo que despliega el mayor programa de renovables del mundo con enormes parques eólicos y solares, de esta manera tratan de reforzar su seguridad de suministro y reducen gradualmente la intensidad de carbono de su industria. Lo interesante de todo esto es que por caminos que son opuestos, diríamos, mercado y recurso por un lado, planificación y escala por el otro, ambos convergen en el mismo objetivo, es decir, dar a la industria energía barata, abundante y previsible. En la próxima lámina veremos qué ocurre cuando esa coordinación no resulta tan sólida. Y vamos a comparar Corea del Sur y Alemania. Cuando miramos países con recursos energéticos propios, la comparación entre Corea del Sur y Alemania es bastante ilustrativa. ¿Por qué digo esto? Porque los recursos propios no son tan importantes. Corea del Sur es, en términos energéticos, casi una isla. Depende de importaciones de combustibles fósiles. Su respuesta ha sido tratar la energía como una infraestructura crítica del Estado. Es decir, tiene un programa nuclear estandarizado que le brinda planificación de largo plazo y tarifas industriales pensadas para amortiguar la volatilidad internacional. Eso ha dado a sus grandes conglomerados un marco de estabilidad de costos que es clave para industrias de proceso continuo. Alemania optó por cerrar sus centrales nucleares, apoyarse en el gas ruso por ducto como respaldo y acelerar de esta manera la expansión de sus renovables. Mientras el gas fue barato, el modelo funcionó. Fue visto como un caso de éxito. Pero la guerra en Ucrania y el corte de suministro ruso dispararon los costos, obligaron a financiar importaciones de gas natural licuado mucho más caro. El resultado fue un aumento abrupto en el costo de la electricidad industrial y una presión creciente sobre sectores como el químico y el metalúrgico, con riesgo de deslocalización hacia regiones con energía mucho más barata. La lección acá es doble. No solo importa ser verde, repito, no solo importa ser verde, sino también la secuencia de la transición y la robustez de la seguridad de suministro. Ahora sumemos a la ecuación un elemento más. Diríamos que son la logística y los nuevos instrumentos de política comercial basados en carbono. Pero bueno, antes de seguir vamos a dar nuestra pauta. Si te gusta este contenido, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros capítulos. Y volviendo, estábamos hablando de la logística, el carbono y las nuevas barreras.
Yo diría que hasta ahora estuvimos hablando del costo de la energía principalmente dentro de un país, pero la logística y el carbono está redefiniendo también el comercio internacional. En el caso del gas, Estados Unidos no solo tiene un recurso barato, sino una red de gasoductos que conecta producción y consumo de costos logísticos relativamente bajos. Europa, tras perder el gas ruso por ducto, depende mucho más del gas natural licuado. Cada etapa de licuefacción, transporte, regasificación agrega costos que terminan pagando la industria del consumidor. A ver, por su parte el precio del carbono se está convirtiendo en una nueva forma de arancel. La Unión Europea está implementando el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el CBAM famoso, que obliga a pagar por las emisiones importadas en productos intensivos en carbono que se importan a su mercado. Es, de hecho, un modo de nivelar el campo de juego entre productores con y sin precio al carbono. Estados Unidos, en lugar de aranceles de carbono, tomó un camino más fiscal. Creó un crédito a la producción de hidrógeno limpio, la sección 45B, y otros incentivos con el objetivo de abaratar, tecnologías bajas en carbono y anclar inversiones industriales en su territorio. Es decir, la geopolítica energética ya no se juega solo en pozos, ductos y redes, sino también en normas de comercio y esquemas fiscales climáticos. La siguiente diapositiva baja esto al nivel típico de una fábrica. Y entonces, ¿saben de qué vamos a hablar? De eficiencia y de gestión energética como defensa competitiva. Y esto es muy importante. Cuando los costos energéticos son altos o son volátiles, muchos países desarrollados han construido un recurso invisible, la eficiencia energética. No hemos cansado de hablar de eso. Vamos a dar dos ejemplos. Por ejemplo, Dinamarca es un ejemplo. Tras las crisis del petróleo, que desarrolló una combinación de estándares, programa de eficiencia, cultura empresarial que le permitió producir la misma unidad de Producto Bruto Interno con bastante menos energía que otras economías más avanzadas. Alemania, pese a su desafío de precio, también ha impulsado esquemas de auditorías obligatorias, incentivo a la modernización tecnológica y la adopción de sistemas de gestión según las normas ya conocidas ISO 50001, que estructura la mejora continua del desempeño energético. Las agencias internacionales coinciden en que la eficiencia y la gestión de la demanda son las palancas más costo efectivas para reducir emisiones y mantener competitividad frente a la transición energética, pero también es cierto que tiene un límite. No se puede compensar indefinidamente un insumo básico carísimo o una logística deficiente. De aquí se desprende una idea clave para países como el nuestro. No basta con explotar recursos ni con pedir a las empresas que ahorren energía. Hace falta articular un modelo que combine recursos, infraestructura, reglas y gestión. Y bueno, estamos llegando a la conclusión, ya casi al final. Y yo diría que para cerrar podría proponer una hoja de ruta, algo concreto que se desprende tanto del estudio base como de la comparación internacional. Primero, es imprescindible mapear con precisión cuánto pesa la energía y el carbono asociado en cada cadena de valor, por ejemplo, acero, aluminio, fertilizante, alimentos. Sí. Sin ese mapa, la discusión de tarifa y subsidio queda en el plano de lo ideológico. Segundo, los países deberían fijar metas explícitas del costo de la energía industrial respecto a los competidores. No es lo mismo aspirar a igualar la media regional que intentar acercarse al club de países con energía barata y estable. Esa decisión es política, no es técnica.
Tercero, la política energética debe coordinarse con la política industrial y comercial. Instrumentos como el CBAM europeo o los subsidios de la IRA en Estados Unidos redefinen el acceso al mercado y el atractivo de invertir en determinadas jurisdicciones. Ignorarlo es una forma silenciosa de perder competitividad. Y cuarto, la eficiencia y los sistemas de gestión energética deben ser parte de la política industrial, con programas de apoyo específico para las pymes y para sectores electro y gas intensivos. Y como punto final diría que la lección más profunda del análisis comparado, deberíamos estar diciendo que los países que trataron la energía como herramienta estratégica de política pública, más que como caja fiscal o simple commodity, son los que hoy logran anclar mayor valor agregado en su territorio. La invitación acá sería reposicionar la energía en el centro de las decisiones productivas de largo plazo. Y bueno, hemos llegado al final y debemos decir que cuando trasladamos esta comparación a países como el nuestro con recursos energéticos abundantes, aparece un patrón bastante claro. El estudio de referencia al cual pueden leer y tener su acceso aquí mismo en este canal hace o se referencia para mostrar cómo durante décadas la energía aquí en nuestro país se gestionó más como un problema fiscal, es decir, subsidio, déficit, ajuste de tarifa, que como una palanca estratégica que nos permita definir qué tipo de industria se quiere desarrollar y dónde se la quiere instalar. La pregunta para nuestro país entonces, si esto es permitido, no es si tenemos recursos, sino cómo se convierten esos recursos en una ventaja competitiva estable para su aparato productivo. Por eso podemos decir que hoy lo que vimos es apenas un punto de partida, porque estas decisiones van a exigir un tratamiento profundo, interdisciplinario y sostenido. Esto es para el debate. Mientras tanto, nuestro compromiso es energía productiva y asequible para la industria. Muchísimas gracias.